Vamos a pasar ahora al siguiente componente, al componente que hemos denominado como etérico. Tiene el inconveniente el etérico de que no se ve, mientras que el físico denso sí se ve. Mejor dicho, no se ve para la mayoría de las personas, porque hay algunas personas que sí lo ven. Personas clarividentes, personas con dones y talentos que sí perciben ese cuerpo etérico. Los que lo perciben nos dicen que tiene una envergadura un poquito mayor que la del cuerpo físico. La envergadura del cuerpo etérico sobresale 2 o 3 centímetros del cuerpo físico. Por tanto, es un poquito mayor. Algunas personas lo ven. Hay personas que lo llaman aura. Realmente el aura puede ser la etérica, pero también puede ser el cuerpo emocional, el astral, del que hablaremos dentro de unos minutitos. Pero hay gente que a lo que iba que lo ve, y nos dicen que tiene un poquito más de envergadura. Al cuerpo etérico, la primera función, el primer elemento que tenemos que tener en cuenta es que actúa como doble corpóreo. Es el doble corpóreo del cuerpo físico denso. Diréis, ¿qué es eso del doble corpóreo? Muy fácil de entender. Todos sabemos lo que son los puzzles, los rompecabezas. Y hay gente que tiene mucha afición por los rompecabezas. Vamos a suponer que vamos a una tienda y compramos un puzzle de 1000 piezas, que da trabajito, un puzzle de 1000 piezas. Llegamos a casa, abrimos la caja, lo primero que hay en la caja, ¿qué es? Un tapete donde está el dibujo del puzzle que vamos a conformar. Un paisaje, un barco, el dibujo que sea. Cogemos el tapete, lo ponemos en una mesa o lo tendemos en el suelo. Eso es lo primero que tenemos que hacer con el puzzle. Sacar el tapete del dibujo que vamos a conformar y extenderlo en la mesa o en el suelo. A continuación volvemos a la caja, sacamos la bolsa con las piezas, con las 1000 piezas, y empezamos a configurar el puzzle. Con una enorme paciencia vamos buscando donde cada pieza va encajando. Tremendo. Yo admiro mucho a las personas que tienen esta enorme paciencia de configurar un puzzle, por ejemplo, de 1000 piezas. Pero en la que a nosotros nos interesa, ya está hecho el puzzle. Cuando el puzzle está hecho, ¿qué es lo que vemos? Las piezas, que están todas en su sitio. Pero no nos podemos olvidar que debajo de las piezas está el tapete. Y que el tapete ha sido fundamental, porque las piezas están ahí siguiendo la pauta y el patrón que el tapete ha indicado. Pues bien, con relación al juego que hay entre el cuerpo físico denso del que hemos hablado y el cuerpo físico etérico del que estamos hablando ahora, es lo mismo que este símil del puzzle. El cuerpo físico etérico es el tapete y el cuerpo físico denso son las piezas que se colocan sobre el tapete. Esto explica algunas cosas que todavía la ciencia la tienen con algunos interrogantes. Por ejemplo, hablamos antes de las células que componen nuestro cuerpo. Un adulto, 100 billones de células. Apuntaba que un bebé, cuando sale del vientre de la madre, tiene 9 billones de células. Vámonos al bebé. Es un milagro que ese bebé salga del vientre de la madre con 9 billones de células, porque todos sabemos que el proceso comenzó normalmente 9 meses antes y lo único que había era una célula masculina y una célula femenina que se unen en lo que en biología se llama cigoto, y de esa unidad empieza un proceso de multiplicación celular que termina en 9 billones, y todo dentro del vientre de la madre. Es espectacular. No nos paramos a reflexionar el milagro de la vida que se produce ahí durante el embarazo. Es tremendo, tremendo. Del cigoto a 9 billones de células. Van apareciendo multiplicándose siempre. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 y así hasta 9 billones a lo largo de todo el periodo de gestación. ¿Qué es lo que intriga a la ciencia todavía? ¿Por qué las células que van apareciendo, 2, 4, 8, 16, etcétera, etcétera, siempre van conformando los órganos por el mismo orden? Las extremidades por el mismo orden. ¿Por qué cuando llegan al dedo índice y van conformando el dedo índice, el dedo meñique, perdón, de la mano izquierda del bebé, siguen siempre el mismo orden?
no hay ninguna alteración. Una no empieza en un cuerpo, una vez no empieza un poquito por aquí o por aquí, no, siempre siguen la misma pauta, siempre siguen el mismo patrón. Van apareciendo todos los órganos del cuerpo siempre por el mismo orden. Cada órgano se va conformando siempre por el mismo orden. Cada nueva célula que va apareciendo va a ocupar siempre su sitio perfectamente determinado. Da igual que el bebé nazca en el 2018, que haya nacido hace 50 años, que vaya a nacer dentro de 50 años. Da igual que sea un pigmeo o que sea un esquimal. Siempre el mismo patrón, siempre la misma pauta. Ese patrón, esa pauta, es la que establece el cuerpo etérico. Por eso, precisamente, siempre se sigue el mismo orden, porque no hay nada casual. En esa configuración de las células van ajustándose al tapete, van adecuándose al tapete marcado por el cuerpo etérico. Igualmente, sabéis que en medicina se ha adelantado mucho, se ha avanzado mucho en temas de trasplantes, pero mucho. Hoy, de hecho, hay personas trasplantadas de riñón, de corazón, que viven muchísimos años. Sin embargo, si hay algún médico en la sala, médico o doctora, si hay alguna persona trasplantada, sabe perfectamente que siempre el cuerpo rechaza el órgano trasplantado. Diré, Emilio, pero no quedamos que es un éxito. Sí, es un éxito porque se han averiguado ya medicamentos contra el rechazo. Entonces, una persona que tiene un órgano trasplantado, toda su vida tiene que estar tomando ese medicamento. Porque en el cuerpo hay algo siempre que echa el órgano. Debido a esa medicación, se controla. Y eso es lo que ha hecho que los trasplantes sean todo un éxito. ¿Qué es lo que echa fuera el órgano? ¿Qué es ese rechazo que tiene el cuerpo al órgano? A la medicina la tiene muy intrigada. La razón es sencilla, es el cuerpo etérico. Es como si en el puzzle que tenemos aquí delante hay una pieza que no funciona, la quitamos y cogemos esa misma pieza pero de otro puzzle. Lo ponemos ahí y efectivamente hacemos así para que encaje porque es la misma pieza, son puzzles hermanos entre comillas, pero no son del puzzle. El tapete siempre, permitidme que lo diga figuradamente, simbólicamente, siempre rechaza eso porque dice, no, esto no es de aquí, esto no pertenece a este puzzle. Aunque sea un riñón igual que el otro riñón, pero no es el mismo, no tiene que ver con el cuerpo etérico. Por esto se le llama al cuerpo etérico el doble corpóreo, porque el cuerpo físico se reconstruye sobre él, de la misma forma que las piezas del puzzle sobre el tapete del puzzle. Segunda cosa a tener en cuenta. Los que nos han hablado del cuerpo etérico hacen referencia a una cosa que denominan cordón de plata. Cordón de plata. Si esto del cordón de plata os parece muy extraño, en la Biblia se habla de él. En el libro del Eclesiastés se habla del cordón de plata. Lo tenéis en vuestra casa, la Biblia, casi todo el mundo. Bueno, pues en el Eclesiastés se habla del cordón de plata. El cordón de plata es un flujo, vamos a llamarle ahora de energía, ahora me explicaré mejor, es el flujo de energía que hay continuamente entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico. Entre ese tapete y esas piezas que se han puesto encima, entre el cuerpo etérico y el cuerpo físico, hay un chorro de energía. Hay una corriente de energía que siempre va del etérico al físico. ¿De qué energía estamos hablando? Esa energía podemos denominarla vitalidad, principio vital o vitalidad. La vida nos rodea por todos sitios. Ese es el principio vital, esa es la vitalidad. Aquí nos rodea la vida. Pero es cierto que donde está más presente ese principio vital es, sobre todo, en los rayos del sol, que es la gran fuente de vitalidad hacia nosotros, y en la naturaleza. Y esa vitalidad que está ahí en el sol y en la naturaleza, la hemos percibido todos, aunque no hayamos reflexionado sobre ello. Porque yo estoy convencido que todos los que estamos aquí, en alguna ocasión hemos salido a pasear al campo, o a un parque, o a la playa. Y al terminar el paseo hemos sentido que estamos mejor que antes de comenzar el paseo. A lo mejor estamos más cansados físicamente, pero nuestro estado de ánimo es más fuerte.
Es como si nos hubieran dado una inyección de energía. Nos encontramos mejor, con más fuerza, con más ánimo. Esto es muy simple. En contacto con la naturaleza, en ese paseo, te ha envuelto el principio vital, te ha envuelto la vitalidad. Y eso te llega, eso nos llega. Pero claro, la gran pregunta, ¿cómo nos llega? Porque yo miro mi cuerpo y yo no sé por dónde le puede entrar lo que los orientales llaman el prana. Cuando hablan de este principio vital, hablan del prana. Esta vitalidad, ¿cómo entra? Por mi cuerpo, por la nariz, por la boca, ¿por dónde entra? Por la respiración. Tenemos un componente, vosotros y yo, que sí está capacitado para absorber esa vitalidad y pasársela al cuerpo físico. Ese componente es el cuerpo etérico. El cuerpo etérico es etérico, no es tan denso como el físico, y tiene las cualidades como para absorber ese prana, absorber esa vitalidad, y ese chorro, ese cordón de plata, ese chorro de energía es un chorro de vitalidad que va del cuerpo etérico al cuerpo físico. De hecho, mientras que ese chorro de vitalidad esté ahí, no hay muerte del cuerpo físico posible. Se habla de que la muerte se produce cuando se corta el cordón de plata. Esto explica las experiencias cercanas a la muerte, donde el cuerpo físico parece que ha muerto, pero es que aún no se ha cortado el cordón de plata. El flujo de energía entre el etérico y el físico sigue estando ahí. Y entonces la muerte física no se ha producido, aunque aparentemente se haya producido. Ese cordón de plata, ese principio vital, es fundamental. Y es la segunda gran función del cuerpo etérico. La primera, ser doble corpóreo. La segunda, transmitir la vitalidad al cuerpo físico. Y esto es de mucha trascendencia práctica, porque ¿quién nos ha levantado alguna mañana bajo de ánimo? Como sin ganas de arrancar. Con estados incluso que ya empiezan a ser depresivos. ¿Quién nos ha levantado así? Muchísimas personas se levantan así. Tantas que hay muchas campañas de marketing en la tele, en la radio, por la calle, donde te quieren vender pastillas para que recuperes la vitalidad. Lo sabéis como yo. Muchos productos que se han lanzado y te dicen, tómate esto para recuperar la fuerza, para recuperar la energía, porque es cierto que muchas personas, es un problema de la sociedad occidental, andan bajas de fuerza vital. Pero por favor, no toméis medicamento para recuperar la fuerza vital. Cuando os sintáis así, alicaídos, desanimados, con estados que empiezan a ser depresivos, daros paseos por la naturaleza, tomar el sol. Y el sol se toma siempre que salimos a la calle y es de día, ¿eh? Aunque haya nubes, los rayos del sol están llegando, si no sería de noche. Hay gente, no, es que hoy está nublado. No, siguen llegando los rayos del sol. Y cuanto más conscientemente lo haga, más va a ser el aporte vital. Es de manera inconsciente y ya nos influye, esos paseos que nos hemos dado sin saber ni siquiera todo esto, e influye, pues imaginaros hacerlo de manera consciente. Voy a darme un baño de naturaleza, voy a darme un baño de sol para que mi cuerpo etérico recoja la vitalidad y se la aporte al físico. Los resultados son inmediatos y son sorprendentes, pero de hecho no tiene nada de sorprendente, es algo conocido y sabido desde hace mucho tiempo. Tercer y último tema que quiero compartir con vosotros sobre el cuerpo etérico. Tercer y último asunto. El cuerpo etérico no solamente le hace llegar al físico la influencia vital, ese flujo de vida, también es por donde le llegan al cuerpo físico las influencias de nuestras emociones y de nuestros pensamientos. Porque el mundo emocional, hablaremos inmediatamente de él, el mundo mental están ahí, pero sabemos que repercuten en el físico. Lo sabemos, ¿verdad? Esto sirve como adelanto de lo que va a venir. ¿Cómo repercuten las turbulencias emocionales y mentales? ¿Cómo repercuten en el físico? Son ya adelantos sobre el ámbito emocional y sobre el ámbito mental. ¿Cómo repercuten? Reflexionar, recordar, porque lo hemos vivido. Cuando tenemos turbulencias emocionales,
¿Dónde se ponen de manifiesto? En el cuerpo físico. Y cuando tenemos turbulencias mentales, ¿dónde se ponen de manifiesto? En el cuerpo físico. Antes de deciros lo que ya sabéis, os recuerdo una cosa. Tenemos o podemos tener turbulencias emocionales y turbulencias mentales, de los dos tipos. Pero son distintos. A veces no los distinguimos bien, pero son distintos. Os voy a poner un ejemplo que creo que es muy útil para darnos cuenta de qué diferencia hay entre una perturbación emocional y una perturbación mental. Vamos a suponer una pareja, él y ella, que tienen una unidad familiar con varios hijos. Y uno de los dos tiene un accidente de tráfico y fallece. El cónyuge o la cónyuge que se queda viudo, la llaman por teléfono, o viene a su casa algún familiar para decirle, oye, que tu pareja ha muerto en un accidente de tráfico. Ante esa información, el viudo o la viuda, vamos a suponer que se quieren, que se tienen cariño. Se me ha olvidado ponerlo como premisa de arranque. Ese viudo o esa viuda, lo primero que va a sentir ante esa noticia, ¿qué es? Dolor. Dolor. ¿Verdad? Dolor. Ese dolor, ¿cómo ha surgido en esa persona? No lo había y ya lo hay. Un segundo antes de darle la noticia, no había dolor. Ese impacto emocional, esa perturbación emocional no estaba. Le dan la información, ¡pum! Esta es la característica de las turbulencias emocionales. Aparecen de pronto. Permitidme que lo exprese de una manera coloquial. Van del cero al infinito, ¡plac! No hay un proceso. Te dan la noticia, ¡plac! Las perturbaciones emocionales funcionan de esta manera. Aparecen de golpe. Y ¡plac! Te impactan de golpe. Esta pareja, el que se ha quedado viudo, la que se ha quedado viuda, tiene ese dolor. Le ha aparecido esa turbulencia emocional. Pero seguimos con el ejemplo de esta pareja. Además del dolor, esta persona, a lo mejor no inmediatamente, porque los procesos mentales, que es lo que vamos a hablar ahora, no son tan inmediatos. Esta persona más tarde, o al día siguiente, o unos días después, le va a aparecer en su cabeza una preocupación. Porque el fallecido o la fallecida tenía una nómina y traía ingresos a casa. Y la persona que se ha quedado viuda o viudo puede empezar a darle vuelta a la cabeza. ¿Tendremos suficiente ahora? ¿Podremos pagar la hipoteca? ¿Tendremos para mantener el estilo de vida que teníamos? ¿Será suficiente para nuestros hijos? Y empieza a hacer números. Y empieza a decir, pues creo que no voy a llegar, puede ser que llegue, puede ser que no llegue. Y se inquieta, se perturba. Esa inquietud, esa turbulencia no es emocional, es mental. Y es consecuencia de un proceso. No es igual que el emocional que le da la noticia y sale, sino que ahí hay un rum en la cabeza, en la mente, y surge esa preocupación, surge esa turbulencia. Las turbulencias emocionales, ¡plac!, salen de golpe y porrazo. Las mentales son un son un proceso. Y desde el punto de vista del cuerpo físico, tienen un impacto distinto. Las emocionales, ¿dónde se ponen de manifiesto? Como la hemos tenido, lo sabemos, aquí. Una ansiedad, una dificultad para respirar. Se te altera la respiración, se te altera el ritmo cardíaco, es aquí, en el plexo solar, con todo lo que hay en su entorno. Y después, además de este impacto, va bajando un poquito y llega todo el aparato digestivo, al estómago y todo el aparato digestivo. De hecho, se dice con razón que las turbulencias emocionales provocan úlcera de estómago, y es verdad que la provocan. Esto que me estoy tocando ahora es el mundo del cuerpo físico donde se manifiestan esas perturbaciones emocionales.
Y las mentales, las que no surgen tan rápidamente, las que son consecuencia de un proceso, de un rum-rum, ¿dónde tiene lugar el rum-rum? Aquí. Con lo que la manifestación física de las turbulencias mentales se dan aquí. A veces con atolondramiento, como si te quedaras embotado, y a veces con migraña y con dolor de cabeza. Ese viudo o esa viuda que le está dando vuelta a los números de la hipoteca, le está dando vuelta con esto. Y hay un momento en el que terminará aturdido, atontado, atolondrado, embotellado. E incluso puede ser que le duela la cabeza de tanto darle vuelta a este tema. Estamos en el cuerpo etérico. Hemos vuelto al cuerpo físico. Hemos vuelto al cuerpo físico porque hemos dicho que las emociones y los pensamientos repercuten en el cuerpo físico de la forma, aquí y aquí, que he comentado. Pregunta, ¿cómo? ¿Por dónde llegan las emociones, la influencia de las emociones y los pensamientos al cuerpo físico? ¿Por dónde? Pues tenemos que repetir lo que antes decíamos. La vitalidad, el principio vital, el cuerpo físico no puede absorberla. Para eso está el etérico, que la absorbe y se la transmite. Pues bien, la influencia de lo emocional y de lo mental al cuerpo físico le llega a través también del cuerpo etérico. El cuerpo etérico, por tanto, es el doble corpóreo, el cuerpo etérico es el transmisor de vitalidad al cuerpo físico y el cuerpo etérico es la puerta por la que las turbulencias emocionales o mentales impactan en el cuerpo físico. Y esto además tiene una consecuencia muy importante. Hablábamos antes de que el cuerpo físico denso lo estamos reconstruyendo continuamente. Pues bien, el cuerpo etérico tampoco es siempre el mismo. El cuerpo etérico varía. El cuerpo etérico a veces está mejor de forma y a veces está peor de forma. Y que el cuerpo etérico esté mejor o esté peor tiene repercusiones en nosotros, en nuestra vida cotidiana, porque cuando el cuerpo etérico está bien, transmite con mucha facilidad la vitalidad. Esa función de transmisor de vitalidad la lleva muy bien a cabo. En cambio, cuando nuestro cuerpo físico está tocado, cuando nuestro cuerpo físico está mal, esa función se dificulta. Y diréis, bueno, ¿y por qué el cuerpo físico está bien o está mal? ¿Qué es lo que puede hacer que el cuerpo etérico está bien o está mal? ¿Qué es lo que puede provocar que esté bien o esté mal? Como el cuerpo etérico es el que recoge las influencias emocionales y mentales para pasársela al físico, cuando tenemos turbulencias emocionales o mentales, eso llega al cuerpo etérico y es verdad que se las transmite al físico, pero también impactan en el cuerpo etérico. Y el cuerpo etérico, antes que el físico, es el primero que siente la influencia. Es el primero que siente la influencia de ese mundo perturbado emocional, de ese mundo perturbado mental. Y cuando tenemos turbulencias emocionales o mentales, lo que suele ocurrir en el 99,99% de los casos es que eso le afecta al cuerpo etérico, también al físico, pero le afecta al etérico. Con lo que en el físico no solamente vamos a percibir esa presión aquí o esa presión en la cabeza, sino que también vamos a percibir que nos baja el ánimo, que nos venimos abajo. La respiración, el ritmo cardíaco, el estómago, las turbulencias emocionales, la cabeza, el embotellamiento, la migraña, las turbulencias mentales, pero además un bajón de ánimo. Y ese bajón de ánimo obedece al hecho de que esas turbulencias emocionales y mentales afectan al etérico, merman, reducen su capacidad de transmisión de vitalidad al físico, con lo que el físico está más bajo de vitalidad, de ánimo, de ganas de vivir, etcétera, etcétera. Esto completa el cuadro del cuerpo físico denso y del cuerpo físico etérico. Y es un cuadro que espero que coincidáis conmigo, que es muy interesante. Y no solamente interesante, es importante. Porque, de verdad, si nuestros componentes físico y etérico no están bien, todo lo que queramos avanzar en el sendero de conciencia, en el sendero espiritual, no digo que no sea posible, pero vamos a estar subiendo como cuesta arriba. En cambio, cuando físicamente, etéricamente estamos en condiciones, cuando tenemos fuerza, cuando tenemos ánimo,
Lo hacemos de otra manera.